Familia, aquí estamos. Especial. Vamos a probar hoy el Grounded. Por primera vez, vamos a ver qué pasa. Es que tú sabes. Vamos a disfrutar aquí. Vamos a ver cómo es esta talla. Whoa, why don't you just stay over there, small red insect? Hey, a common example of the Formicidae family. Signal detected. What's that? It sounds like a radio signal. It must be being transmitted from nearby. Well, logic dictates that there are probably more of these Algunos stations. indican que debería haber más Maybe if I estaciones keep como esta. searching, I'll find Por some aquí. clues. Si sigo buscando, a lo mejor encuentro alguna pista o alguien. Science. Ah, que me sube el intelecto de esa talla. Ah, yo investigo la jugada. Sabia. A ver. Lo que yo investigue, entonces me da que lo que puedo hacer con él. Ah, está bueno eso. Esa. Curious. Ovidoidea. Hambre, ¿no? Hambre. Le damos la B. Debemos poner un asador. Aquí. Ya. Ahora de aquí, cocinar. ¿Qué puedo cocinar? Parece que comemos. Está cocinando, está cocinando. Science.
salt. ¿Qué más puedo cocinar aquí? Faltan 3 palos, un jamón. Yo, ¿qué es esto? Ah, vamos, papá, aliméntate. María, vamos a ver. Porra de no sé qué cosa. Tengo esto, no tengo esto y no tengo esto. Que no puedo fabricarlo. ¿Qué arco y flecha no me puedo hacer? Fabricar. Un poncho. Fabricar. Fabricar. ¿Qué más tenemos por aquí? Un asador. Una cesta. Pues mira, que vamos a hacer una cesta ahora mismo. A ver, cesta, palé de hierba, palé de tallo, marcador. Lámpara vegetal. Valla de ramita, cabeza, Mm. Vamos a hacer una cesta. Ah, esto es para echarle cositas aquí. Ya, te copié. Ya, ahora aquí lo que tengo que hacer es estado. Tengo que vestirme. That should keep me safe. Safer. Ya, y debería de hacerme algo más. Algo así como matar un hormiga. 4. Dos tallitos. Mientras tanto, vamos a ir allá al telescopio. Curiosity killed the tiny Pete. Huh. Well, looks like this thing hooks up with those lasers. I don't think that worked properly. It seems like the machine needs all 3 lasers to function. Maybe there's a way to fix them?
I was a fool to have ever doubted myself. A fool like Klein, like Kaminsky, like Schmechter, like all of Ominent Fjord. Down in the backyard. I mean, I am speaking to you from the backyard. I am tiny! I should gather my thoughts. This is a momentous occasion. Wendell Tully official log, 89.08.05. Recording as I take my first steps into the miniature world. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait, what's that sound? The very earth is trembling. Over there, what could it be? An ant! My God, today, the world has changed forever. Decir que hay más gente aquí. Hay un láser destruido. Ah, este está obstruido, pero este está bien. Ahora, usa 4 ojos de un animal. A ver si chico. Era este. Disturb the mites, and they'll bite. Let there be light! Papá, pero...
Scabby. Additional flavor scheme available. ¿Qué va a pasar aquí? My bad? ¿Será ahí arriba? Vamos a ver. Ahora en el menú ves la ficha. Ah, yo creo que se lo vi por aquí, sí. En el inventario, en fabricar. ¿Es esto aquí? No. Este. Ah. Debilidades, talar, cortante, picante, resistencia, punzante, refrescante. Araña, lobo. Señor hermano, gracias. Yo decía que será el 4 ojos 6, pero no me dice nada ni cómo era el brete ese. A ver aquí. A scientific breakthrough. A ver, aquí lo que tengo que hacer es investigar. Ah, mira la jugada ahí, papá. Es del lado allá. A ver, que esto después me sirve para hacer ropa y cosas, me parece. A ver. Hay algo por aquí. Debe ser esto aquí, la explosión. Eso. Corto de agua. Mira, aquí mismo hay agua, ¿no? Nice and clean. Sí, me di cuenta ahorita que bebí y el charco y me quitó toda la comida. Toda la comida me lo quitó. Ah, esto aquí es la explosión. Ajá. ¿Y qué analizo yo aquí? ¿A qué conclusión? Ah, mira esta talla, hacer. Oh. Un laboratorio científico, digamos. Pero está hecho mierda. Esa fue la explosión que hubo.
Lo más seguro. Espérate. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the expanding process. Burgle, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SMPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Ciencia bruta. Ya estoy aquí. Esto es como... está investigando para hacer... Ajá, analizar. Science! Mira, otra poca cosa más ahí nueva. Ahora, aquí es cuando es, ¿no? A ver, yo entré por aquí, ¿no? Sí. Aquí no me deja entrar. Pero aquí me parece, a ver, que no hay nada que tocar ni más. Imagino que aquí está acá. Ahora sí. Sabía, no me hace falta, me imagino. Atención. Presencia hostil detectada. Pero que había alguien hasta ahorita mismo. Investiga la explosión del roble. Ayuda. Ajá. Come on, come on! System reboot in progress. Vaya. Ahí tiene un caso. Thanks for the helping hand. I am Burgle, acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is and what's worse, the explosion has disrupted my computing power. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, in other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side of Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. He is also my creator. My initial protocol was to serve as however, I have been recently promoted to acting science manager, to assist with his experiments. No doubt although, now that I am processing it, and now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory bank. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until. Haha! That is a great idea. Let me run a full diagnostic scan. Processing! Memory fault. Code 408B3000.
Ominent OS script runtime error. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more without those memories. I do not know how to repair the... Dr. Tully used 2 types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of... If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on... I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your Scabby. Processing. Process. Error. Files not found. Cheese and fries. The lab locations are missing from my... But we are in luck. I was able to retrieve the location of one... The hedge lab is the observation center of the yard. And used Coño, for hermano, research muchas gracias on por el arachnid follow. webbing. Arotella, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia el nombre tuyo? Arote 11A, Arotella, ¿no? A ver, el laboratorio de insectos del centro de observación del patio se utiliza para investigación. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge. Sending the... Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands... That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of compute. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those chips. And try not to die out there. Have an exponentially great day. A ver qué pasa. Que ese hombre me ha dicho una cantidad de cosas ahí. Coge. Ven acá, es ciencia bruta ese que es lo que me da, porque... Ah, okay. No, a mí no me importa el spoiler, tú puedes decirme. Más malo estar dando vuelta aquí hasta el mes que viene. Ajá. Selecciona un módulo para cargar. Misiones, tienda de ciencia o misiones de no sé quién. Ah, ese es el dinero. Yo decía, con eso me da... para mí que me daba conocimiento o algo de eso, porque tiene un nombre medio extraño. Estación de forja, cocina, escudo humano, conjunto de carteles, gesto... A ver. Ah, estación de forja. Estación de forja que se emplea para mejorar armas usando distintos materiales. Ya. Piedra de afilar quebradiza. To keep things clean, there's experimentation to be done. Ajá, yo creo que y la cocina, ¿no? Yo creo que esta talla es lo mejor que puedo comprar ahora mismo, ¿no? Afilar, esto me va a servir para mejorar lo que es el hacha y esas cosas. Sí, claro. Ajá. ¿Y la cocina? Hacha en caliente, como trabaja para comida completa. Ah, esto es como para mejorar la comida y algo de eso. Vas y este dice que está bacano. Vamos a comprarlo. Y ahí después ya no tengo más dinero. Ah, ya la compré sin querer. La cocina no te corre prisa. Mira para allá, gasta el dinero por gusto. Y si yo quiero olvidar eso.
A ver, ¿y esto aquí qué es lo que es? Estos son misiones. Ah, estos son misiones. Terminar 4... Ajá. Que yo cojo todo esto entonces. Y aquí todavía no hay nada. ¿Que tengo que hablar con este tipo ahora de nuevo, no? ¿O no? Ahora encuentro laboratorio set. Always happy to see a repeat customer. How can I help you today? Ask away, my friend. ¿Qué hago ahora? Do you want my advice on how to get home? Or are you looking for other first, second, keep foraging for new materials and analyze. And lastly, check out the ASL terminals for additional work. Quests. Find and return more of. Voy para allá. And lastly, how can I help you? Good night. Espérate. ¿Dónde está la...? A ver, la del poncho nada más. Esta, abandonar I X. could really use some good Y grilling esta right también. about now. Poncho. Así va. Espérate, que esta puerta no la abierta. Performing diagnostic. Sí, esta puerta era la de ahorita. A ver, aquí no hay más nada que pueda robarme. No hay más nada que pueda investigar. Vamos echando. No, espérate. Ya. Yo tengo un poncho puesto, yo creo, a ver. Estado de inventario, me aquí. Un ponchito de... Poncho de trébol es lo que tengo. Un bulto de bobería ahí. A ver, yo creo que este laboratorio ya se me debe de quedar... de noche, papá. Ajá. Y al final este tipo... Haces otro y arreglado. Ya. Este tipo no me marcó aquí. Refresco, no sé quién. Iré a recuperar... Ajá. Encuentro el laboratorio del seto. Laboratorio del roble. Estación de campo. Hormiguero. ¿Qué cosa? Estación de campo. Máquina misteriosa. Tropeta, pelota de béisbol. Todo esto es mapa. Ay, mi madre. No me jodas. Uf, aquí hay que dar una... Déjame ir a la casa. Déjame ir a la casa. La casa está... Salgo afuera. My mom always says I light up her room. Bueno, aquí acabamos la jugada de hoy porque ya matamos, tenemos que ver el fútbol, ya llevamos 4 horas y pico. Así que ya saben, lo quiero y tú sabes, especial. Que todo le vaya bien, mucha salud y suerte para ustedes y para su familia. Cuídense mucho y ya saben.